Ah, bueno, entonces ya habíamos entendido más o menos términos, por ejemplo, como función, que es una función. Sí, dijimos que era una regla de correspondencia, al final del día era una ecuación. Es una regla de correspondencia. Él nos dice qué conjunto de los qué conjunto de X le corresponde a Y. Regla de correspondencia. Y entonces, al final del día, la regla de correspondencia se va a traducir en una ecuación. Y dentro de las ecuaciones, pues ya nosotros más o menos sabemos que pues las ecuaciones pueden ser lineales. Una ecuación lineal pues es una ecuación de primer grado, de primer orden. Y también podemos tener ecuaciones cuadráticas. Cuadráticas. Podemos tener ecuaciones cúbicas. Y así, ¿no? A la n. También podemos tener uh, ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones trigonométricas, senos, cosenos, tangentes, cotangentes. Y también podemos tener, vamos a poner acá, ecuaciones exponenciales. Entonces, al realizar, por ejemplo, todos los modelos matemáticos, podemos hacer una mezcla de funciones o de ecuaciones. También podemos tener ecuaciones logarítmicas, racionales. Al decir racionales es que son cocientes, que son divisiones. Vamos a poner racionales mejor, vamos a poner ecuaciones racionales. O fraccionarias. Fraccionarias. Listo. Y entonces esos son como que todos los posibles tipos de función. Algunos, ¿no? Todavía pueden haber más de lo que es una función, que al final del día es una regla de correspondencia, que si nosotros los manipulamos, si nosotros los vamos adecuando, podemos generar un modelo matemático. Entonces todas ellas pueden describir un fenómeno natural de nuestro entorno y va a dar como consecuencia un modelo matemático. Entre más complejo sea el fenómeno, el modelo matemático se vuelve más complejo también. Entonces trae como consecuencia un modelo matemático. Y entonces también ya habíamos dicho que cuando queremos hacer una gráfica y queremos expresar los dominios o los contradominios de un modelo matemático, tenemos que encontrar qué valor de qué conjunto le corresponde al conjunto contrario. No siempre vamos a tener un valor para esas funciones y es donde van a entrar a trabajar el término de límites. Entonces nosotros sabemos que este es un conjunto X, un conjunto Y. El conjunto X es un conjunto independiente. Un conjunto independiente y el conjunto Y pues es un conjunto dependiente de X. Porque no puedo tener, para las ecuaciones que nosotros usamos, que son las más comunes, pues no puedo tener un valor para Y si no sé qué valor voy a asignarle a X. Entonces el valor de X puede ser arbitrario siempre y cuando pertenezca al dominio de la función. El dominio de la función dijimos que es todos los números válidos para X. Entonces dominio, vamos a poner dominio y sabemos que este conjunto es contradominio. Pero también va a ser necesario encontrar los puntos en donde se pueden generar indeterminaciones. Entonces, por ejemplo, si tengo una x1, posiblemente tendré una y1 dentro del contradominio. Si yo tengo una función, una variable x2, pues me puede generar una y2. Pero van a haber situaciones, por ejemplo, en la que yo asigne una variable x3 y no haya ningún valor. O sea, bueno, no una x. Vamos a poner acá. Tampoco un 0, ¿no? Entonces no hay nada. Vamos a poner un signo de interrogación mejor.
un signo de interrogación. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo la función f de x es igual a 1 sobre x, ¿qué pasaría si yo quiero encontrar el valor o f de 0? O sea, f de 0 en sí es el valor que tengo que dar para poder hacer la evaluación. Si ustedes hacen esa operación, sería 1 sobre 0. Si lo hacemos en la calculadora, nos va a marcar un error. ¿Sí? A veces nosotros queremos resumir todo ese relajo de divisiones entre 0 agregando un infinito, ¿no? Pero tal cual no representa un valor. Infinito representa un número muy grande. Entonces aquí es donde tenemos un problema. ¿Cuál es? ¿Hacia qué nos estamos acercando cuando estamos evaluando números que nos marcan errores? Por ejemplo, otro caso muy común. Si yo tengo tangente de x, ¿sí? Vamos a poner f de x igual a tangente de x, mejor. Vamos a poner f de x igual a la tangente de x. Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero evaluar, por ejemplo, la f de x de 45 grados? Y entonces si nosotros ponemos... Ah, no, de 45 sí hay, de 90. A ver, vamos a poner 90. La f de 90. Entonces sería encontrar pues, la tangente de 90. Si nosotros lo agregamos en la calculadora, también nos va a marcar un error. Y entonces, eso siempre y cuando tengamos la calculadora en grados. Si ustedes no lo tienen en grados, pues no va a pasar eso, ¿verdad? Y entonces, en el caso de tangente de 90, vamos a analizarlo un poquito más. A ver, esta es una situación. Y hay muchas. En matemáticas van a haber muchas ecuaciones o muchos modelos matemáticos que no van a tener valores determinados. ¿Sí? Por lo tanto, sus gráficas no van a ser continuas. Significa que en algún punto se rompen o se pausan y después continúan. Vamos a quitar esta. A ver. Vamos a borrar esto de aquí. Ahí está ya. Sale. Entonces, por ejemplo, la tangente de 90. Vamos a ver. Si yo tengo la función tangente de x, f de x es igual a tangente de x. Esta es una función de tipo trigonométrico. F de x tangente de x. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, a ver, desde 0, si existe. Ahorita vamos a poner valores. Tangente de 90. Vamos a poner tangente de 10. Vamos a poner tangente de 45 grados. Tangente de 70. Vamos a poner tangente de 80. 85 mejor. Tangente de 85. Y vámonos con tangente de 89. ¿Sale? Todavía no nos vamos a acercar al error. O sea, no. Es como un precipicio o como un edificio muy alto, ¿no? Cuando te quieres ver el fondo, ¿no? Entonces te vas acercando por pocos. Si nosotros ponemos tangente de 0, de la calculadora les va a marcar que da un 0. Y eso, pues sí existe. Sí funciona. Si nosotros buscamos la tangente de 10, vamos a poner esto, me da punto, a ver, punto 17, pero a ver, vamos a checar. Punto 1763, o sea, sigue siendo un número muy pequeño. Punto 1763. Bueno, antes de eso, por ejemplo, para funciones lineales, una tangente representa una pendiente. ¿Y qué quiere decir una pendiente? Es un término muy usado para funciones del primer grupo, por ejemplo, esta función lineal. ¿Sí? Entonces, imagínense, también está involucrado el término trigonométrico en una función lineal. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo una ecuación, esta es mi ecuación, o bueno, la gráfica, pues él va a tener un ángulo de inclinación. Entonces, la pendiente no va a ser más que la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 45 grados de ángulo de inclinación, pues ustedes sacan la tangente de 45 en la calculadora y les va a dar 1.
Significa entonces que la tangente de 40 o la pendiente para un ángulo de 45 grados es un 1, pero es una función trigonométrica. Y entonces, bueno, ya siguiendo a tangente de 45 es 1. Vámonos con tangente de 70, 2.74. Vámonos con tangente de 85, 11.43. Y vean cómo es que está creciendo. Por ejemplo, de 0 a 10 hay, o sea, vamos a suponer que de acá hasta acá tenemos 10 grados de diferencia. Bueno, es mejor, vamos a hacerlo desde el primero hasta el tercero, que son 45 grados de diferencia. O sea, de 0 grados hasta tangente de 45 tenemos 45 grados de diferencia. Y vean, por ejemplo, desde tangente de 45 a tangente de 70 se incrementó en 1.74 y son menos de 45 grados. Vámonos con tangente de 89 y eso me da 57. Entonces vamos a poner acá 57.29. Aquí, por ejemplo, la diferencia de grados de 85 a 89 son 4 grados. Pero la diferencia en cuanto al resultado de 11 a 40, de 11.43 a 57.29 prácticamente son como de 45 grados, 46 grados aproximadamente. 46 de resultado, no son grados, ellos no son grados. ¿Sale? Entonces vean cómo la pendiente cambia drásticamente. Y por cada vez que nosotros agregamos un decimal, también va a ocurrir. Por ejemplo, si yo ya quiero encontrar la tangente de 89.9, solo voy a agregar un decimal. Entonces 89.9 me queda 572. 572.9. Entonces, eso ni siquiera fue una diferencia de un grado, fue de una décima. Bueno, una unidad de grado. Y el resultado cambia en casi 500. Si, por ejemplo, quiero evaluar tangente de 89.99, así, pues ya se imaginarán que se va a recorrer, va a haber un recorrimiento. Voy a poner otro 5.58, 5729.58. Y vean cómo es que está creciendo de manera drástica. Vamos a exagerar uno más. Vamos a poner 89.9999 y 3. 5 nueves. Entonces vamos a poner en la calculadora 89.12. A ver. Tangente 89. 1, 2, 3, 4, 5. Y es un número gigantesco. 5.72 por 10 a la 6. Sería 5.729 por 10 a la 6. Por supuesto ahí hay más números. Si yo quiero verlo, van a haber más números. Pero vean cuánto fue la diferencia. Cada vez que me voy acercando entonces al 90, se incrementa en una cantidad gigantesca el resultado para el contradominio. Por eso, si yo quiero evaluar tal cual tangente de 90, la calculadora me marca un error. En términos matemáticos, este es un número inmenso que la calculadora pues tampoco tiene procesamiento para a lo mejor darnos. Tampoco es porque en sí las calculadoras están programadas también por humanos. Entonces, si nosotros no sabemos qué resultado es ese, pues a lo mejor es mucho más fácil poner un error de tipo matemático. Entonces esta onda me va a quedar infinito. Entonces conforme me acerco a 90, el número como resultado se está acercando hacia el infinito. Y entonces yo puedo poner lo siguiente. Vamos a poner el límite. Lo voy a poner aquí enfrente. El límite de tangente de x cuando x se acerca a 90, así se lee, ¿sí? El límite de tangente de x, que en este caso fue porque es el experimento que hicimos, ¿no? Con la tangente. Cuando x tiende a 90 o se acerca, esta flechita
significa tender a o acercarse a, ¿sí? Y la palabra LIM pues significa límite. Y entonces, de acuerdo a como lo estamos observando, si yo me acerco a 90 grados, la función se está acercando hacia el infinito o tiende hacia el infinito. Por lo tanto, el límite de la tangente de x cuando x tiende a 90 es igual a infinito. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos como que las primeras ideas de lo que es el concepto de límite. Ahorita lo vamos a ir desarrollando. Vean, si yo pongo la función tangente, lo voy a graficar ahí más o menos. Vamos a chueco por ahí. Sale, vamos a poner esto. A ver, vamos a darnos más pizarrón. Por ahí. Ahí está. Sale, vamos a ver qué ocurre si yo la grafico. No vamos a graficar todas las funciones. Si luego es complicado graficar todo. Pero pues vamos a ver qué ocurre con la gráfica. Entonces la función tangente, esto es x. Y esto sería pues, la tangente de x, que sería y o sería f de x. También así le hemos llamado. Y entonces sabemos que vamos a dividirlo 0. El problema ocurre en 90 grados. Entonces aquí vamos a poner 90 grados. Y aquí vamos a poner otro múltiplo de 90 grados. 270. Bueno, sí, voy a poner 180. 180 está bien. Y voy a poner 270. Ajá, a ver, así, sale. Y entonces va a ocurrir algo bien chistoso, por ejemplo, en las... Bueno, chistoso para los matemáticos, ¿no? Ya imagino a Iván diciendo, a mí no me causa chiste, pero... A ver, vamos a poner una línea en rojo, en 90, y otra línea en 270, porque eso es lo que ocurre, por ejemplo, para la función tangente. Y en el centro de 180, por ahí pasa la función, así. Por ahí va a pasar. Entonces lo voy a dibujar de la siguiente manera. Voy a poner esta línea y tú vienes desde acá abajo, así. Así más o menos. Y lo voy a poner hacia el otro lado. Desde acá hacia acá. Así. Exacto. Y así es como se comporta la función de de 180, perdón, de tangente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero poner, a ver, voy a copiar esto. A ver, voy a ver si puedo. Esto, control C, control V. Ah, no va a entrar ahí. Ya, les quería hacer trampas. Bueno, voy a volverlo a repetir. Entonces, miren, desde 0 sabemos que sí tenía un valor. Y me acerco a 90 y esta cosa se va hacia el infinito. Y hace esto. ¿Sí? Vamos a agregar otro poquito de gráfica. Así. Ya saben, el poder de la computadora ahí. Y entonces cada múltiplo de 90, bueno, no son múltiplos porque 180 sí es un múltiplo. Entonces, no es cada 90. Es cada de 90 le tienes que sumar 180. Y eso 180 más 180. Ocurre ese fenómeno. Y entonces vamos a volver a poner otro puntito. 270. Vamos a ponerlo por 270. Vamos a poner más 450. Sería por acá. Más o menos por ahí. Bueno, el centro está aquí. Y entonces ocurre otra vez lo mismo. Como el osciloscopio. Y abajo vamos a poner otra. Así más o menos. Y lo rojo en matemáticas recibe el nombre de asíntota, que son líneas imaginarias, en sí no son
no son líneas que pertenezcan al dibujo, sino que son trazos donde la función se interrumpe, ¿sí? Entonces son como límites. Imagínense una pared. Entonces la función en sí, si esto fuera una carretera, la función tiene esta dirección. Siempre se dibujan de izquierda a derecha. Entonces imagínate, vas caminando por acá, ¿sí? Y de pronto, pues esa onda te lleva hasta el infinito. Cuando llegas al infinito, ¿sí? Imaginemos que tienes, o sea, llegaste al valor de super infinito, no sé. Mágicamente apareces del otro lado, ¿no? Y sigues caminando, y sigues caminando, así. Vamos a ponerlo así mejor. Y ya pasa exactamente lo mismo del otro lado. Te sigues, llegas hacia el infinito y por alguna extraña razón vuelves a aparecer hacia abajo. Y vuelves a subir. La función en este caso es creciente porque siempre va hacia arriba. No hay ningún punto en donde genere un descenso. Si se dan cuenta, las flechitas de dirección que estoy poniendo siempre indican que van hacia arriba. La función siempre es creciente. O sea, no hay una parte, por ejemplo, acá en donde bajes, ¿no? Y yo diga, bueno, ahora aquí la función es decreciente. No, la tangente siempre está aumentando, siempre es creciente. Bueno, el punto es de que la función tangente se comporta de esa manera y siempre va a generar indeterminaciones en 90, en 270 y por acá dijimos que era 450. Si nosotros ponemos tangente de 450, pues nos va a volver a aparecer un error de indeterminación. Cuando pasemos el valor de 450, apareceremos del lado negativo. Y era lo que nosotros teníamos acá. Por ejemplo, aquí miren, en este punto, yo estaba bueno, nosotros estábamos en 89.9999, ¿no? El 90 definitivamente no lo podemos evaluar. Cuando pasamos solo un grado, o sea, de acá para acá, ni siquiera es un grado. Ah, bueno, sí es un grado. 90 y 91. De pronto aparezco en los negativos. Si yo, por ejemplo, no le voy a dar 90, pero le voy a dar 90.001, así. O sea, me moví, ¿qué será? Una cosita de nada. 90, a ver, vamos a poner tangente de 90.001. ¿Cuántos ceros? 3, 2. Y el valor es menos 57.295. Ahí para que se note más. 95.8 aproximadamente. Entonces vean, de este punto de 90, no, de 90 no, era 89.9. A ver, vamos a poner desde acá. Estoy en 89.99 y tantito, o sea, tantito me moví a 90.001. Prácticamente es un incremento bien pequeño. Y mágicamente aparezco del lado de los negativos. Y tú dices, ¿ahora cómo pasó eso? Bueno, entonces para matemáticas la única explicación es que ocurre el fenómeno de la gráfica, ¿no? Que estás de este lado, te vas, imagínense que aquí es los 57.295 positivos, 295.8 positivos, ¿no? Estás muy lejos, no estás hasta allá arriba. Y de pronto apareces en el negativo 57.295.8. Por supuesto que en la función tangente, si yo le agrego un millón de ceros, pues me va a quedar un número enorme, que no es ni siquiera infinito. Solo se está acercando al infinito, porque en teoría el infinito es mucho más grande que un número de millones de ceros. Puede ser un número con trillones por trillones de ceros. Entonces, es una onda así media loca de las matemáticas en la que nuestro cerebro pues no puede magnificarlo, no puede cuantificar. Entonces, van a haber muchas funciones, no solo trigonométricas, sino exponenciales, logarítmicas, racionales, que se comporten de esa manera. Entonces nosotros no podemos evaluar tal cual los números que están exactamente allí. Vamos a hacer un caso más, vamos a poner un ejemplo más de este lado. Y luego ya empezamos con la onda de la simbología. No, vamos a irnos de este lado, por acá. Aquí tenemos un buen espacio. Vamos a poner ejemplo 2. Y solo vamos a ir graficando, o sea, no vamos a ir tabulando. Ejemplo 2 y va a ser f de x. Voy a poner una función fraccionaria que sería seno de x sobre x.
Si yo directamente en la calculadora quiero evaluar el 0, voy a poner un 0. Sí, así. Entonces, seno de 0 sobre 0, ¿no? Y entonces, si ustedes buscan seno de 0, el seno de 0 es 0. Y el 0, pues 0. Y entonces aquí también hay un problema, porque 0 entre 0 tampoco es 0. Entonces, aquí tenemos otro error, ¿no? Va. A ver. Vamos a darle pausa a esto.